Para poder animar, primero debes comprender qué son los keyframes o fotogramas clave y cómo funcionan en Blender. Los fotogramas clave se corresponden con posiciones representativas del movimiento de un objeto o de un personaje. Es decir, si quiero mover una esfera de derecha a izquierda, necesitaré situar un keyframe en la posición inicial de la figura, a la derecha, y otro en su posición final, a la izquierda. Blender se encarga de completar los fotogramas que se encuentran entre medias. Los keyframes se insertan a lo largo de la línea de tiempo y llevan asociados los valores de posición, rotación y escala del objeto. Por tanto, colocando dos keyframes con valores distintos puedo generar movimiento, rotar o escalar mi figura a lo largo de los fotogramas que tengo configurados para mi animación. Vamos a ver cómo se hace. Es posible crear keyframes en la pestaña Layout que se abre por defecto. Pero para trabajar mejor con las propiedades de la animación y tener una previsualización de cómo quedaría mi composición animada, me voy a la pestaña Animation. Como ves, el espacio de trabajo ha cambiado y está optimizado para ir monitorizando la animación. Existen varios procedimientos para añadir keyframes. Puedo colocarme sobre la figura, hacer clic con el botón derecho y pulsar Insert Keyframes. Otra manera es pinchando en la letra I. También se puede a través de la pestaña Transform de Object Properties al lado de las diferentes coordenadas de posición, rotación y escala. Por último, se puede utilizar el ajuste Auto Keying colocado al lado de los iconos de reproducción, aunque este último solo es válido con objetos, huesos y máscaras. En la línea de tiempo se encuentran tres modos básicos para representar y ajustar los diferentes keyframes que modificaré según las necesidades del proyecto. Dentro de Editor Type, en la pestaña Animation, aparece por defecto el modo de edición Dope Sheet, pero en el siguiente vídeo veremos la importancia del modo Graph Editor para editar las curvas de los keyframes y ajustar el flujo de movimiento a lo largo de los fotogramas. Vamos a ver la edición de keyframes con el ejemplo de un mono. Como siempre, en Object Mode voy a Add, Mesh y ya lo tengo. Tengo que tener muy claros los parámetros espaciales X, Y y Z, porque serán los ejes que utilice de referencia para animar la figura. Como ves, al mantenerla seleccionada, puedo ver los valores de posición, rotación y escala del objeto. Estos son los que voy a modificar a través de los keyframes. Un ajuste previo importante consiste en calcular cuántos fotogramas va a necesitar mi animación y hacer así una estimación de los tiempos que requiere cada movimiento. En la parte inferior de la línea de tiempo veo que esta animación comienza en el fotograma 1 y termina en el 250, pero puedo modificar estos parámetros según me convenga. Me coloco con el ratón encima del mono y pulso I para añadir un nuevo keyframe. Veo que me aparece un listado con los diferentes tipos de fotogramas clave en función de los ajustes que quiero modificar. En este caso, quiero trabajar de forma conjunta con posición, rotación y escala. En lo sucesivo, si quiero actuar sobre estos tres valores en el resto de fotogramas clave o con el resto de figuras, no hace falta que seleccione el tipo de keyframe todo el tiempo. Me voy a la pestaña Keying y en Active Keying Set selecciono Location, Rotation and Scale. De este modo, todos los keyframes que añada serán de este tipo y he optimizado el flujo de trabajo. Por eso, te recomiendo que hagas esto antes de empezar con cualquier animación. Ahora voy a desplazar y rotar levemente la cabeza del mono. Me coloco, por ejemplo, en el fotograma 100. Modifico levemente el valor de location en el eje Y, por ejemplo.
También realizo una pequeña rotación en el eje Z para acompañar el desplazamiento. Lo que veo en la previsualización es la posición de la cámara que viene por defecto. Recuerda que debajo del eje de coordenadas puedes activar la visión de la cámara. Un aspecto interesante es que no solamente puedo incluir keyframes en las figuras, sino que también lo puedo hacer con la cámara y la luz. Voy a hacer un pequeño zoom in en la cabeza del mono. El procedimiento es el mismo. Selecciono la cámara, coloco los primeros keyframes de referencia en el primer fotograma, me desplazo, por ejemplo, al fotograma 40 y cambio los ajustes de las diferentes coordenadas de location. Ya lo tengo. En este vídeo hemos visto los parámetros básicos de la animación por keyframes. Ahora es el momento de que elijas una figura y lo pongas en práctica.